continuamos hablando sobre todo lo que significó este tema de la ley de superintendencia de fondos previsionales, las informaciones que se manejaban de un lado y del otro, y porque son proyectos como hemos tratado aquí, el tema de Itaipú, Yacyretá, se habla mucho, se escribe mucho, pero se lee poco y se sabe aún menos. Y creo que estamos con la persona ideal para poder responder las últimas preguntas que nos quedan con respecto a ese tema, que es el senador del Partido Patria Querida, Stefan Rasmussen. Senador, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Seba? Un gusto poder estar contigo y con toda la teleaudiencia. Senador, acá todos hemos recibido en los últimos días mensajes de texto de cadenas, que es casi ya prácticamente una fuente de información veraz sobre el tema del posible impacto que tendría la aprobación de una ley de superintendencia de pensiones. Y aquí se hablaba del tema, por ejemplo, de que el proyecto de ley que finalmente fue rechazado por el Senado subía la jubilación a los 75 años. Estoy leyendo el proyecto de ley. ¿Es eso cierto? Bueno, realmente, Seba, hubo mucha información falsa, ¿verdad? Mucha propaganda de muchos sectores, inclusive de sectores políticos. Esta realmente es una ley que no se manejó muy bien, ¿verdad? No se manejó muy bien desde el Poder Ejecutivo. Estuvo 3 años parada en el Congreso. La última vez que entró fue en abril del 2017 y se aprobó sobre tablas que había propuesto el exdiputado Ibáñez para aprobar esto, sin discusión, obviamente sin debate, hasta entiendo que no tenía dictamen de las diferentes comisiones. Entonces yo creo que se comenzó con el pie izquierdo con este tema. Aparentemente hubo conversaciones con varios sectores, pero no hubo este diálogo, ¿verdad? Hubo la conversación, pero al final se desoía un poco lo que decían los diferentes sectores. Bueno, y a nosotros nos llegó ahora, entró hace 3 meses en la Cámara de Senadores, y como entendíamos que era un tema crucial para toda la nación y sobre todo para la población en cuanto a lo que es jubilaciones y pensiones, comenzamos a conversar con los diferentes sectores, un grupo de senadores que trabajó en estas modificaciones. Y bueno, pero aparentemente ya fue un poco tarde, ¿verdad? Siguieron estas campañas, esta propaganda de que la edad se aumentaba, de que se aumentaba el aporte, el porcentaje de aporte, que también es mentira. Entonces hubo mucho trabajo, digamos, para realizar las modificaciones. También es importante decir que muchas modificaciones se realizaron, ¿verdad? El Poder Ejecutivo aceptó, diría, en un 99% de las modificaciones. Pero bueno, sobre los 90, una jugada política que nada tenía que ver con la ley, ni con el bienestar del país, ni con los jubilados, ni con los sindicatos, ni con la huelga, ni con las manifestaciones, fue al final lo que definió la suerte o la mala suerte, digamos, de cómo terminó esta ley, que pasó a rechazo, pasó nuevamente a diputados. Diputados tienen que tratar en los próximos meses obligatoriamente, y ahí definen ellos si aceptan o se ratifican en la versión diputados, que efectivamente era una versión, a nuestro entender, bastante mala, o finalmente la rechazan y la llevan a archivo, ¿no? Hay una pregunta que es política y la gente que nos ve generalmente quiere saber cómo se vive el ambiente de negociación, que es una cuestión, por cierto, bastante política. Usted había mencionado ya algo que creo que es bastante significativo cuando dice que esta es una ley que empezó mal. Pero no ha habido conversaciones oficiales dentro de la Cámara con representantes del Poder Ejecutivo en este espacio de tiempo. Digo, desde el 15 de agosto hasta ahora, porque ha pasado suficiente tiempo como para poder evaluar el proyecto de ley ya con los nuevos actores. Sí, hubo mucha conversación, no solamente con los nuevos actores, sino también con los anteriores. Nos visitó en su momento la ministra Lea Jiménez, en su momento el que era presidente de IPS, hoy ministro de Hacienda, Benigno López. Estuvo también invitado por la bancada de Honor Colorado, el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, todos defendiendo la ley, ¿verdad? Diciendo que hacía falta, que era necesario, que cubría todas las, digamos, los reclamos de los diferentes sectores, de la ciudadanía y demás. Y bueno, en base a eso se comenzó a trabajar. Nosotros tuvimos un diálogo bastante fructífero con muchos sectores. Trabajamos con la UIP, trabajamos con los sindicatos,
Tuvimos audiencia pública, también con la presencia, obviamente, de muchos trabajadores, jubilados, sindicatos, y muchos de sus pedidos, la gran mayoría, fueron aceptados por el ministro de Hacienda, por el Poder Ejecutivo. Yo creo que la idea un poco era sacar la ley, ¿verdad? Fueron aceptadas todas estas modificaciones con la idea de sacar la ley. Había mucha presión ciudadana también, mucha presión en todo el país, en la plaza frente al Congreso ese día, ese jueves, ¿verdad? Entonces, con el ánimo un poco de satisfacer todas esas sugerencias y recomendaciones, es que se aceptaron muchos de esos cambios. Pero como decía, ¿verdad? Al final, a último momento, un pase de factura política evitó que esto sea aprobado con modificaciones. Sinceramente, yo creo que fue una oportunidad perdida importante, porque lo que buscaba al final esta ley, ¿verdad? Esta ley lo que hacía, se dividía en dos grandes partes, si me permitís, se va a explicar Sí, claro. un poco. O sea, la idea es tratar de comprender en toda su magnitud. Primero era una ley bastante larga, tenía 115 artículos, ¿verdad? Pero se dividía en dos partes importantes. La primera parte trataba sobre la creación de la Superintendencia de Jubilaciones en sí, ¿verdad? Que básicamente era una instancia, se podría decir, similar a lo que es la Superintendencia de Bancos, que básicamente lo que hace es definir un marco, una cancha de donde las entidades se pueden mover. Obviamente, si se mueven fuera de esa cancha, hay un plan de regularización, eventualmente sumarios administrativos, sanciones y demás. Y la segunda parte de la ley, a partir del artículo 83, 84 para adelante, hablaba de las inversiones, ¿verdad? Y el objeto de esta ley básicamente era dos: por un lado, controlar y fiscalizar, y por otro lado, tratar de asegurar de que los fondos jubilatorios no se pierdan en el tiempo, ¿verdad? Tenemos historias de mala utilización, de mala administración de fondos jubilatorios en las últimas décadas, ¿verdad? Está el caso de Cajubi, actualmente, de hecho, de nuestros impuestos, o sea, del Ministerio de Hacienda, de Fuente 10, de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. En los últimos 10 años nosotros, como ciudadanos, aportamos 300.000 millones de guaraníes a los déficits de las cajas. 300.000 millones de guaraníes. Entonces, esto es básicamente a tres cajas, ¿verdad? A la ferroviaria, a la caja bancaria y a la caja del Poder Legislativo. Hay una caja especial para los empleados ferroviarios. Sí, entiendo que se habrá creado ya hace mucho tiempo, Sí, ¿verdad? con Y seguridad. es deficitaria. Bueno, ese es un punto, por ejemplo, importante, ¿verdad? Ya hay un aporte importante de todos los ciudadanos que nada tienen que ver con estas cajas, ¿verdad? Ciudadanos que no aportaron, que no van a recibir nunca la jubilación de estas cajas y de otras, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de la ley era justamente ese, de que se pueda blindar de alguna forma el marco, cómo se utilizan los fondos jubilatorios, y para que no se pierdan los fondos jubilatorios y puedan ser rentables en el tiempo y obviamente pueda funcionar el sistema, ¿verdad? Pero bueno, como ya dijimos antes, hubo mucha desinformación. Se habló del aumento de edad, del aumento del porcentaje de aporte. Sí. Se habló, este tema era crítico, se instaló el tema de que el superintendente de jubilaciones iba a administrar todos los fondos. Esa probablemente fue una de las mentiras más importantes que se comunicó, ¿verdad? Porque así como el superintendente de bancos no administra los fondos de los bancos, cada directorio de banco comercial lo administra, esto iba a ser similar. O sea, cada entidad, cada consejo de administración de la entidad iba a seguir manejando sus fondos, gestionando, definiendo dónde invertir, dónde no invertir, ¿cierto? Dentro de un marco que hoy no existe, ¿verdad? Hoy no existe prácticamente un control que sea eficiente a estas entidades. Entonces, ese era el objetivo. El objetivo principal era que no se mal administre estos fondos jubilatorios, que se controle básicamente, ¿verdad? Y yo creo que lo más irónico de todo esto es que todos los sectores, jubilados, trabajadores, empresarios, gobierno, el Poder Legislativo mismo, todos los actores estaban convencidos de que se tenía que crear la superintendencia y de que se tenía que controlar, ¿verdad? Sin embargo, en este mes que nos tocó trabajar en esto, cuando le decíamos, bueno, y tráiganos las propuestas de modificaciones, bueno, ¿qué parte no te gusta de la ley? ¿Qué artículo? ¿Qué querés cambiar? ¿Verdad? Hubo un grupo importante de gente que trabajó, ¿verdad? Y se cambió más del 50% de la ley, o sea, se cambió mucho, ¿verdad? Pero hubo otro grupo importante
que dijo, no, la verdad que no tenemos artículo específico. Esto comenzó mal y va a terminar mal y queremos que se vuelva a foja cero, ¿verdad? Comenzar de cero. Comenzamos a discutir nuevamente todo y veamos qué sale y veamos en 6 meses, en un año y demás, ¿verdad? Yo particularmente creo que fue una oportunidad perdida porque la presión que se le puso al Poder Ejecutivo, las movilizaciones, bueno, y un montón de cosas que pasaron, hizo que el Poder Ejecutivo acepte un montón de cambios, ¿verdad? Yo no sé si se va a dar esa situación política nuevamente para que esto suceda. Como sabe bien, Seba, las cuestiones políticas tienen su momento, su hora, su minuto, su segundo, ¿verdad? Así pasó mismo, eso sí. y después ya está hablando otra vez de otras circunstancias, de otros números, de otras iniciativas, de otras prioridades, ¿verdad? Entonces el momento, el segundo de esto fue ese jueves que se trató, ¿verdad? Yo no sé si volverá a tener todo esto, porque tiene un costo político importante, ¿verdad? Yo no sé si tendrá otra vez la importancia que se merece este tema para volver a tratar con tanta importancia y poder sacar una ley que todos los sectores estén de acuerdo, digamos. La bancada de Honor Colorado, por ejemplo, avisó de antemano, digo avisó de antemano porque para que la gente conozca el trámite parlamentario, uno conversa lógicamente con sus colegas para saber cuál va a ser la posición final o cuándo se dio finalmente su posicionamiento. Digo porque al final esto se tomó como una vendetta, no lo han dicho los voceros oficiales, sí lo han dicho los medios que cubren principalmente el Congreso, ¿verdad? Que esto fue una vendetta de parte de Honor Colorado hacia un proyecto que ellos mismos habían tenido como bandera. ¿Se puede decir que están así el tema o que colaboraron también otros sectores? ¿Cuál fue finalmente el resultado de esto? ¿Hubo un posicionamiento previo? ¿Hubo un dictamen en contra? Porque todas estas son cuestiones que se pueden hacer previamente a tratar un proyecto, senador. No, se trabajó mucho con todos los sectores, como decís, ¿verdad? Hubo sectores ya cerrados diciendo que ellos iban por rechazo y no iban a tratar ningún tipo de modificaciones, que bueno, por lo menos fueron sinceros en ese tema, y hubo otros sectores que trabajaron en las modificaciones. Estuvimos trabajando hasta el miércoles anterior, un día antes al tratamiento, ¿verdad? Estuvimos trabajando en las modificaciones, discutiendo qué poner, qué no poner, ¿verdad? Y bueno, comenzó el jueves de la sesión, comenzamos con 26 votos a favor y 14 en contra, y 8 senadores dieron la vuelta a su voto por el rechazo, y obviamente se dio vuelta matemáticamente eso, ¿verdad? Y quedamos 18 por la aprobación con modificaciones y 22 a favor de rechazo, ¿verdad? O sea que básicamente fue un tema que se resolvió a último minuto. Sí, eso sí te puedo decir. Las razones, obviamente, las desconozco, ¿verdad? Pero no era una cuestión del proyecto en sí, porque el proyecto en sí tenía lo que de esos 26 senadores, hasta por lo menos hasta el miércoles de noche, jueves de mañana. Pero cuando comenzamos ahí en la sesión a hablar del tema, bueno, comenzó a correr la voz que ya no habían los votos. Y bueno, y pasó lo que pasó, ¿verdad? No se tuvo obviamente los votos, no se acompañaron las modificaciones, se trabajaron, entonces se rechazó y pasó nuevamente a diputado. Bueno, entonces realmente bueno, estamos hablando con el senador Stefan Rasmussen, estamos analizando cuáles son las verdades, las mentiras y qué es lo que nos queda con respecto a este tema de la ley de pensiones, un tema que ha abordado mucho tiempo en hablar mucho y decir poco, pero hay 3 preguntas más que le voy a hacer al senador después de la pausa, así que no se vayan porque quiero saber cómo funciona hoy el sistema, que es un tema que mucha gente no lo sabe, y las 2 últimas tienen que ver con el futuro de este tipo de proyectos que nos dicen mucho de lo que nos viene en el futuro inmediatamente en lo económico. No se vayan que volvemos después de la pausa. Y continuamos esta noche hablando sobre los entretelones de esta ley que finalmente fue rechazada. Estamos hablando de la ley que creaba la Superintendencia de Pensiones de Fondos Previsionales. Y nos acompaña el senador de Patria Stefan Rasmussen. Senador, yo le quería hacer una pregunta. Hace un rato le decía,
acá se habló mucho sobre lo que iba a ocurrir. Y voy a darle mi punto de vista, usted me va a señalar si es que estoy equivocado o no. Cuando dicen, por ejemplo, no iba a haber discrecionalidad en el manejo de los fondos previsionales, una de las cosas que se dijeron, ¿acaso hoy no hay la misma discrecionalidad? Sí, no, a ver, como te decía antes, ¿verdad? Yo creo que un tema que se instaló con mucho miedo real y, digamos, justificado por parte de los jubilados, ¿verdad? A ver, si vos te vas y le decías a un jubilado, mira, realmente de ahora en más tu dinero ya no va a estar seguro por la Superintendencia de Jubilaciones, te vamos a aumentar la edad a 75 años para jubilarte, vas a tener que aportar más cuando seas afiliado activo, no van a estar seguros tus fondos, se van a perder, se va a rifar la plata y encima otra vez tu consejo de administración de la entidad ya no va a definir en qué invertir. Va a venir una persona X definida por el Poder Ejecutivo que no conoce tu realidad, no conoce tu caja, no conoce tu entidad y va a invertir en lo que mejor le parezca, ¿verdad? Obviamente ese miedo se instaló, yo diría, de forma muy efectiva, ¿verdad? Porque la gente que estuvo reclamaba obviamente con mucha convicción de todos estos temas que estamos hablando, ¿verdad? Pero no era cierto, o sea, y nosotros obviamente lo repetimos muchas veces, pero bueno, lastimosamente no se llegó, digamos, a poder conversar con todos los sectores, que los que administraban y iban a seguir administrando los fondos eran los consejos de administración de cada entidad. Lo que se iba a definir es un marco, una cancha, ¿verdad?, de cómo administrar ese dinero, en qué invertir, en qué no. Te doy un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Inversiones en el extranjero. Se realizaron inversiones en el extranjero importantes, donde se perdió muchísimo dinero de fondos jubilatorios. Bueno, con este marco la superintendencia iba a definir si se podía o no realizar una inversión en particular en el extranjero, analizando calificaciones de riesgo, ¿verdad?, ya sea locales, internacionales, no simplemente porque el consejo defina vamos a invertir acá o vamos a invertir allá, se iba a poder invertir, ¿verdad? Entonces eso era lo que daba mayor seguridad a los fondos jubilatorios, ¿verdad? Entonces ese era un tema importante, ¿verdad?, que cada caja iba a seguir administrando su fondo, ¿verdad? La pregunta también que la gente se plantea es si ahora iba a haber un control sobre la rentabilidad cuando uno dice hacer trabajar, de las inversiones que generarían cada una de las cajas con respecto a sus activos y pasivos y a los cálculos actuariales. ¿Qué significa eso? Que es la rentabilidad que tienen a largo plazo en función a la cantidad de gente que van a ir entrando. A mí me surge una pregunta espontánea. ¿Será que en realidad hay cajas que no quieren ser controladas? Bueno, esa es una pregunta latente, ¿verdad? Que a mí no me gustaría responder porque obviamente no tengo la evidencia para juzgar en ninguno de los sentidos, ¿verdad? Lo que sí te puedo asegurar, y esto dicho por todos los consejos de administradores y demás, es que los cálculos actuariales, que muy bien dijiste, que básicamente lo que hacen es que la caja sea sustentable en el tiempo. Al final de eso nomás se trata, ¿verdad? Al final se trata de que de acá a 10 años, a 15 años, a 20 años, la caja siga existiendo, los fondos sigan existiendo y los que aportaron hoy puedan jubilarse dentro de 10, 15, 20 y 30 años, ¿verdad? Ese era el objetivo y yo creo que acá hay un tema clave, Seba, que se habla muy poco, que es por qué se pone todo este marco, regulación, control, porque se trata de dinero de terceros. Claro. Si esto puede ser una empresa privada, vos decís, no, yo gané la plata, yo quiero invertir acá, quiero invertir allá. El mismo caso pasa con los bancos. A mí me tocó trabajar en bancos comerciales y habían 1.000, 2.000 millones de dólares, digamos, en activo, en pasivo, y se movía la plata y demás, ¿verdad? Y un poco la lógica de por qué el control es porque no es dinero del banco. O sea, no es el directorio del banco, ni los accionistas del banco, los que pusieron ese dinero para administrar ese dinero. Es dinero de terceros, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso no se discutió mucho acá, ¿verdad? O sea, acá estamos hablando de dinero de terceros que hay que hacer el máximo esfuerzo posible para que no se pierda. Ese era el objetivo de la Superintendencia de Jubilaciones, ¿verdad? De poner un marco y decir, mira, vos estás aportando hoy, dentro de 20 años, no es que va a llegar a tu jubilación y alguien te va a decir, che, vos sabés que se administró mal tu dinero y no te puedes jubilar.
¿verdad? El objetivo al final era que el Poder Ejecutivo, que es al final el garante de los fondos jubilatorios, porque si esto vemos en todos los países del mundo, el que sale a rescatar las cajas jubilatorias siempre es el Estado, ¿verdad? Entonces, el día de mañana la idea es que nosotros, que todos somos Estado y convertimos este Estado, sobre todo la parte económica, a través de nuestros impuestos, es que esos, por ejemplo, 300.000 millones de guaraníes en los últimos 10 años que fueron a las cajas, vayan a salud, a educación, a camino de todo tiempo y a un montón de necesidades que tenemos como país y que no vayan a cubrir un déficit de una caja porque no se administró de manera adecuada. Es un tema muy técnico. El problema es que ya ha ocurrido eso, señor. Yo creo que, bueno, hablo desde el punto de vista de que hemos tenido me ha tocado ser parte de la discusión de lo que ha ocurrido con la caja de jubilados bancarios, por ejemplo. Que el Estado puso dinero para rescatar la caja y lo puso no solamente un año, lo puso por 2 o 3 oportunidades. No sé cómo estará después las inyecciones de dinero que puso el Estado paraguayo. Lo que me pregunto es, ¿será que en algún momento vamos a ser conscientes de lo que no está corriendo? Porque eso no es cadena, pero sí es noticia, en revistas especializadas sobre el tema de la bomba de las cajas previsionales de aquí a 30 años. Porque el fenómeno de los millennials hace que ni el trabajador, ni mucho menos el empleador, que siempre busca, digo mucho menos porque generalmente se busca un beneficio mayor con respecto a las contribuciones y tributos. La contribución social es un tributo. Tienen muchas ganas de contribuir a futuro. O sea, es una cuestión, y tampoco sabemos cómo hacer el mercado laboral a futuro. O sea, ¿qué nos espera en el futuro? O sea, ¿y qué nos espera? Son dos preguntas que no tienen quizás lo único es la importancia. ¿Y qué nos espera con las negociaciones de este rango dentro del Congreso con las posiciones que tienen las bancadas coloradas, por ejemplo, están divididas? Sí, yo creo que también fue un llamado de atención importante para el gobierno entrante, ¿no? Esta es una ley que fue empujada de alguna forma por el gobierno saliente por 3 años. En el 2015 había entrado el primer proyecto concreto de la Superintendencia de Jubilaciones, que había presentado, si no estoy mal informado, el ministro de Hacienda en su momento, Santiago Peña, ¿verdad? Y bueno, y se empujó. Yo creo que uno no se esperaba que los senadores, digamos, de la bancada que empujaron esto por 3 años con mucha convicción, diciendo que era lo mejor para el país y que tenía que salir sí o sí, y bueno, y un montón de cualidades que hablaban de la ley, que finalmente vayan por el rechazo, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creo que es una llamada de atención porque uno no puede, desde mi humilde opinión, ¿verdad? Uno no puede gobernar solamente el Ejecutivo, ¿verdad? Porque el Estado está conformado por los 3 poderes, además de la sociedad y demás, pero uno tiene que tener, digamos, cierta sintonía, sobre todo en leyes tan cruciales e importantes como esta, para poder después cumplir un plan de gobierno, ¿verdad? Porque resulta que si yo presento un presupuesto y, digamos, de alguna forma no veo la manera de que ese presupuesto se apruebe, obviamente mi plan de gobierno para el año siguiente no lo voy a poder llevar a cabo, ¿verdad? Y bueno, este es un caso muy similar, ¿verdad? Este caso es muy similar, no solamente el control, sino que también el Estado participaba en esto, iba a poder emitir bonos nacionales que iban a poder comprar los fondos jubilatorios en un porcentaje hasta el 20% de los fondos. Esto iba a dinamizar muchísimo la economía local, los mercados secundarios, todo lo que es el tema de valores, bueno, y un montón de cuestiones que eran de interés real para la economía nacional, ¿verdad? Entonces, que se dé la vuelta a la votación minutos antes de entrar a discutir es un tema, a mi entender, por lo menos muy complejo. Yo creo que es un llamado de atención y bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los siguientes meses, ¿verdad? Pero creo que es importante que leyes de esta importancia, esta sensibilidad social, ¿verdad?, tengan un apoyo importante político también para que se puedan aprobar en otras situaciones y leyes similares. Y por último, senador, te voy a hacer una pregunta que parece trivial, pero no es. De 10 personas con las que hablaste de este tema o que te encararon, porque vos fuiste una de las personas
que más trabajó en las modificaciones, de 10 personas, ¿cuántas leyeron la ley? No, pasó algo simpático, ¿verdad? Tuvimos una audiencia pública el lunes anterior a ese jueves que se trató. Fidel Zavala había pasado enfrente y dijo, bueno, que levanten la mano quién leyó la ley, ¿verdad? Y habrá levantado un 10%, ¿verdad? Entonces no solamente eso, sino que el miércoles antes de la sesión se hicieron públicos nuestros teléfonos celulares por todas las redes sociales, ¿verdad? Y básicamente era llámenle a estos senadores para que rechacen. A ver, se hicieron públicos los teléfonos celulares por la red. ¿Sabía gente que estaba compartiendo datos privados por redes sociales? Sí. Con nombre, apellido, todo. Interesante. La falta que nos hace una ley de datos en este país, no nos hacemos idea. No hacemos idea porque no valoramos las cosas importantes. Estamos todavía en si va a jurar o no va a jurar el expresidente. Esa es nuestra ratio de importancia de las cosas. Pero fue interesante, Seba, porque la gente obviamente se comenzó a comunicar, ¿verdad? Atacando, ¿verdad? Senador rechazado por el bien de la patria, son vende patria, esto, lo otro, ¿verdad? Entonces comenzamos a responder a algunos senadores, por lo menos a mí me contan lo de patriarquería, ¿verdad? Tanto Nania Rúa, Fidel, yo, cada uno de su celular, WhatsApp, ¿verdad? Bueno, ¿y qué parte te preocupa de la ley? Pues, senador, me preocupa esto. Yo decía, pero esto es mentira. ¿Cómo que es mentira? Y es mentira, porque este es otro tema importante que tampoco se dijo, ¿verdad? La edad de la jubilación y el aporte de la jubilación está estipulado por ley para cada una de las cajas, ¿verdad? Y esos articulados no se derogaban. Entonces, si uno quería cambiar la edad de jubilación de la caja fiscal o de IPS o de la caja que sea, iba a tener que ser una nueva ley, porque esta ley en particular no derogaba ningún artículo donde se estipulaba la EMA, ¿verdad? Pero para terminar la historia, yo particularmente me pasé respondiendo toda la tarde, noche, madrugada, ¿verdad? Para tratar de entender cuál era la problemática, porque al final uno obviamente tiene que dar la cara después y tiene que tener información cierta, pero bueno, te diría que de 40, 50 números desconocidos que me escribieron y comenzamos a interactuar, en un 99% quedaron convencidos de que estaban bien las modificaciones y que había sido no era tan malo, ¿verdad? Entonces, la campaña de desinformación y de propaganda que hubo fue muy fuerte y sinceramente yo creo que fue para mal, digamos, ¿verdad? En el sentido que, bueno, se rechazó, se quería que se rechace, perfecto, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo cuando caiga la siguiente caja, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo cuando en vez de 30.000 millones de guaraníes por año que estamos poniendo todos nuestros impuestos, eso aumenta a 40.000 millones, ¿verdad? Porque no hay control, no hay una superintendencia, ¿verdad? Particularmente nosotros, por lo menos los que trabajamos mucho en esto, tenemos la conciencia tranquila que hicimos el esfuerzo, nos salió y espero que los que tanto empujaron por el rechazo se hagan cargo de eso y espero que salga, ¿verdad? O sea, ojalá esto realmente se ponga otra vez en la mesa en 3 meses, en 6 meses, en 1 año y salga la ley, ¿verdad? Yo, permitime, Seba, dudar, ¿verdad? Porque mira que tiene un costo político importante esto de los sindicatos, de la desinformación y demás. Y comienzan a entrar otros temas en la agenda, ¿verdad? O sea, va a entrar que la constituyente, que la reelección, como decía recién, que si jura, si no jura, las municipales, que por más que falte un poquito, ya llegan, ¿verdad? Ya entran. La reforma electoral, una electrónica, ¿no? Entonces, yo no sé si esta ley va a tener otra vez, va a estar, digamos, en el punto principal de discusión de la agenda política para que salga. Ojalá que sí, ojalá que se dé, ojalá que salga una ley que todos estén satisfechos, pero que también cumpla con ese objeto de controlar y sobre todo de que los fondos jubilatorios sean seguros y sean sostenibles en el tiempo. Senador Stefan Rasmussen, muchísimas gracias, mucho éxito y seguramente vamos a tener nuevas conversaciones sobre este y otros temas que van a requerir un estudio pormenorizado. Bueno, muchas gracias, Seba, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Estuvimos hablando con el senador Stefan Rasmussen sobre este tema de las cajas de jubilaciones y ya vieron ustedes cómo es un tema que tenemos que seguir conversando y seguir debatiendo sobre lo necesario, no solamente sobre lo urgente. Nos queda un bloque más para las conclusiones. No se vayan, después de la pausa estamos con eso.
Creo que hay muchas enseñanzas que nos deja finalmente este tema del debate sobre la superintendencia de fondos previsionales, en donde o las partes no decían todo lo que querían decir o no pudimos desde los sectores de comunicación o de los medios de comunicación poder sacarle todas las cosas o todas las verdades que tenían cada una de las partes en conflicto, por llamarlo de alguna manera. La primera de ellas son 4 cosas que a mí me gustaría decir. La primera es muy difícil hacer aprobar este tipo de proyectos cuando no existe un liderazgo importante. Lo señalábamos hace un rato, cuando un tema tan emblemático y tan polémico, por llamarlo de una manera, o tan controvertido como es una cuestión como esta, se pone a debate, necesita que alguien sea el capitán del barco, porque lógicamente van a haber sectores que no se van a ver afectados o no se van a ver representados siquiera por quienes van a votar este tema, como ocurre normalmente con las centrales sindicales, lo cual es perfectamente comprensible. Lo segundo que tenemos que tratar de comprender, y que lo ha dicho aquí el senador Stefan Rasmussen en los dos últimos bloques del programa, es que es muy difícil que este tipo de proyectos de ley vuelva a ser tratado en un periodo presidencial, porque los costos políticos empiezan, y ustedes ya saben, y quienes me siguen aquí o en otros espacios o me han escuchado debatir antes, un gobierno dura 6 meses. La popularidad de un gobierno dura 6 meses. Y es muy difícil que en estos 6 meses la gente vuelva a cambiar de opinión y volvamos a tener otro debate tan importante sobre este tema en particular. Y sin un liderazgo, o sea, habría que ver si el primer requisito del liderazgo puede renovarse para reeditar este debate en los próximos 6 meses, porque más allá de los 6 meses, personalmente soy escéptico de que este tipo de reformas puedan aprobarse. Pueden aprobarse, sí, pero será seguramente una excepción que confirme la regla, que las grandes reformas se aprueban en los primeros meses de gobierno. Lo tercero, tengo que decirlo, es la profunda desilusión que me ha causado ver, no el tomar posiciones, porque tomar posiciones es parte de la democracia, sino la profunda ignorancia o irresponsabilidad desde la cual instituciones como la Iglesia Católica, por ejemplo, han tomado decisiones de acompañar el rechazo de una ley como esta. ¿Por qué? Porque si vamos a los hechos, como aquí hemos analizado, tanto en el primer bloque como en los primeros bloques como en el segundo, ambas partes tenían posiciones que podían ser reconciliadas. Pero lejos de convenir o tratar de hacer converger a las partes en un arreglo, la Iglesia se ha jugado por tomar una decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me gusta la jerarquía eclesiástica, porque bien me han señalado también algunas personas cercanas al clero que los comunicados de la conferencia episcopal fueron firmadas a título personal por algunas de sus autoridades. Yo particularmente espero que la Iglesia para la próxima oportunidad por lo menos pueda enterarse y no seguir las campañas que se hacen a partir de mensajes de WhatsApp sobre cuáles son finalmente las posiciones reales y las consecuencias reales de este tipo de proyectos de ley. Porque hoy en día nos dejan nuevamente desguarecidos y sobre todo a quienes aportamos a cajas previsionales. Por último, el cuarto punto, que no es menos importante. Todo proyecto de ley que suponga un cambio como este va a tener una resistencia, ya sea a nivel popular o ya sea a nivel de medios. Y les voy a dar el último ejemplo que ocurrió hace 15 años aproximadamente, que fue la reforma fiscal, la ley de adecuación fiscal, que venía con un paquete de otras normas como un nuevo código aduanero, el código aduanero del Mercosur, una serie de reformas que fueron vitales para que el país salga del default que se encontraba en aquel momento, pero que contaba con algunas de los ingredientes que habíamos citado con anterioridad. Había un liderazgo, que era el del presidente Duarte Fruto en aquel momento, había una unidad que hoy no hay dentro del partido mayoritario, el Partido Colorado, que en aquel momento también era un partido mayoritario en ambas cámaras del Congreso, y también se hizo dentro de los 6 primeros meses de gobierno, que son cuestiones que habíamos dado. Aún así, amigas y amigos, la gente no fue proclive a ese cambio. Aún así hubo gente que se levantó 48 horas antes de la mesa sobre los acuerdos que se estaban dando. Aún así los editoriales de los medios de prensa escrita, la posición de profesionales de radios y
algunos periodistas de televisión, era contraria a la ley. Pero cuando uno ha tomado el trabajo de estudiar una norma, y me tocó hacerlo en aquella oportunidad, me he encontrado con un fenómeno similar al que señalaba el senador Rasmussen hace un rato. De 10 personas con las que hablaba, solo una había leído la ley. El 90% de la gente opina sin conocer siquiera el texto de la ley. Y eso es una cuestión preocupante. Preocupante porque opinamos sin saber y generamos una cadena, una catarata de desinformación irresponsable por nuestra parte, que requerimos justamente responsabilidad de las autoridades del gobierno. Pues entonces en el gobierno habían autoridades que sí se estaban tomando el trabajo de estudiar, como también seguramente no la habían, pero desde la sociedad, formadores de opinión, pastores religiosos y demás, no habían leído la norma y han sacado conclusiones. Por eso es que vamos a seguir estudiando este tema de las cajas de jubilaciones en forma general, porque no tenemos nosotros una cultura previsional en el Paraguay. Creemos que siempre vamos a ser fuertes, que siempre vamos a ser sanos y que siempre vamos a ser vitales. Y particularmente, bueno, creo que estoy convencido yo de que la naturaleza hace su trabajo y obviamente lo hará con cada uno de nosotros, seres humanos. Así que espero que haya servido esto para la reflexión de esta noche y podamos seguir debatiendo cada vez con mayor responsabilidad este tipo de temas que requieren nuestra mayor concentración y dedicación para poder generar una opinión adecuada a la grandeza y la gravedad de cada uno de los casos que tenemos. Buenas noches.